The total initiative. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. With the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Because all of these people are coming in. They're going to destroy Social Security. Because we don't have borders anymore. Every state is now a border. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. He made that up. It was never said by me. It was made up by him. Just like Russia was made up. How many billions of dollars do you owe in civil penalty for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a star on the night while your wife was pregnant? I mean, what are you talking about? I didn't have sex with a star. The worst president in the history of the United States of America. Hey, let's not act like children. President Trump, we're going to turn. Let's not act like children. The idea, if you lose again, you accepting anything, you can't stand the loss. Something snapped in you when you lost the last time. What do you say to voters who have concerns about your capabilities to serve? Well, I took 2 tests, cognitive tests. I aced them, both of them, as you know. We made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Estados Unidos. Yo soy Raquel Saed. Y yo soy Mauricio Roisel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿qué tal? Pues vamos a estar hablando de varios temas hoy, principalmente de esta preocupación que tienen los demócratas y casi como un llamado para que Biden deje la candidatura y permita que otros puedan acceder. Y esto se debe a lo que sucedió en el debate del jueves 27 de junio, donde pues tuvo una actuación no muy agradable para muchos, y hubo mucha preocupación y se hablaba de su edad y se hablaba de que hay otros que quieren llegar, etcétera, etcétera. Ha sido el tema en la boca de todos definitivamente desde que acabó el debate, incluso un poco desde antes, pero a partir del debate es que esta preocupación aumenta muchísimo entre los círculos demócratas, ¿no? Aunque sí hay que decir que esta semana Biden ha tomado las oportunidades que ha tenido, sobre todo en una entrevista en este famoso programa en 60 minutos y un rally que hizo él previo a esta entrevista, donde él reitera que se va a quedar, ¿no? Que él va a competir y que va a seguir en esta campaña. Sí, de hecho en la entrevista que le hizo Stephanopoulos, él llegó a decir solamente Dios, con otras palabras lo dijo, pero solamente Dios es el que me va a decir que me quite de aquí. Y esto es porque sí hay muchísima presión. Imagínense que un candidato que además es el presidente es el que tenga que decir que solamente Dios lo va a quitar de ahí, a pesar de todas las preocupaciones que tienen todos los demás. Y bueno, pues ha habido muchas formas de llamar a Biden, incluso recordemos que hubo esta jueza de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, que era una de las mejores que había tenido la Suprema Corte de Estados Unidos en la historia. Y sin embargo, ella decidió quedarse cuando Obama le había dicho, es hora de que salgas, ya estás mayor. Había tenido también muchas situaciones de salud, inclusive cáncer en diferentes ocasiones, y ella decidió que no, que ella se iba a quedar. Y Obama estaba preocupado porque en ese momento tenía el Senado a su favor, que son los que los coordinan. Bueno, pues ella decide quedarse porque ella suponía que iba a ganar Hillary Clinton las elecciones y que de todas formas en ese momento la iban a poder cambiar y que ella se iba a poder retirar después. Y lamentablemente sube Trump al poder y cuando ella muere, justo unas semanas antes, Trump es el que decide cambiar, o sea, asignar a la Suprema Corte a una nueva jueza que era muy conservadora. Y bueno, esto es lo que están pensando la gente acerca de Biden, que se está aferrando a algo que a lo mejor no le va a permitir llegar a la presidencia o continuar en la presidencia. Bueno, es correcto, o sea, es evidente que hay líderes de opinión y sobre todo algunos de los donadores fuertes del Partido Demócrata están muy preocupados por la condición de salud de Biden y por su edad en general. Digo, ayer mismo, siendo viernes 5 de julio, a la fecha de grabación del programa, se anunció que Biden iba a dejar de trabajar después de las 8 de la noche, por una cuestión de edad, para poder dormir más y estar más concentrado, cosa que los republicanos están aprovechando para decirles Sleepy Joe, que es lo que le lleva diciendo Trump desde la campaña de 2020. Asimismo, por ejemplo, el cofundador de Netflix, que es uno de los donantes demócratas más fuertes, de los que más dinero donan, sí ha ya dicho abiertamente que él espera que Biden salga de la carrera para tener la oportunidad de ganarle a Trump. Esto hace que los donadores de Biden estén muy preocupados, ya que ellos suponen que esto no va a avanzar. Y pues, ¿por qué no nos hablas un poquito de las encuestas que has estado revisando?
Creo que hay unas encuestas muy interesantes, particularmente ahora, porque ya las casas encuestadoras empiezan a estudiar un poco qué sería de las elecciones si en efecto Biden decidiera declinar a favor de algún otro candidato demócrata. Entonces, sí, algo notorio que ha pasado es que, bueno, en las últimas semanas hablábamos de una ligera ventaja de Biden en el agregado de encuestas total de 538. Hoy en día, Biden ya ha perdido su ventaja, ahora el agregado de encuestas lo coloca a 2.5 puntos porcentuales de Trump, y un poco para agregar a esto, los resultados quizá más interesantes o más llamativos de esta semana nos los da una encuesta de Reuters y de Ipsos. Ipsos es una de las grandes casas encuestadoras de Estados Unidos, y nos dicen que Michelle Obama sería favorita para ganarle a Trump. Michelle Obama con un 50% de los posibles votantes y Trump con un 39%, que Biden estaría básicamente en un empate técnico de 40-40, mismo caso de Kamala Harris, que bueno, estaría ella con 42% de las preferencias y Trump con el 43%, o sea, es nada más un punto, eso es una elección un poco más abierta. Pero con Newsom tendría el 38%, Trump el 41%, y con Gretchen Whitmer tendría el 35% de las preferencias y Trump con el 40%. O sea, las encuestas nos dicen que Michelle Obama ganaría una elección aplastante en contra de Trump, pero Michelle Obama nunca se ha pronunciado como a favor de entrar a una carrera presidencial. Ha sido algo que se ha especulado ya durante muchos años, incluso desde 2016. Había gente que creía que ella podía competir, mismo caso en 2020 y ahora en 2024, pero ella nunca ha dicho, sí, yo quiero ser presidenta, sino todo lo contrario. Biden sigue un poco ahí peleándole. Kamala Harris me parece interesante porque en el capítulo anterior nosotros no hablamos de Kamala Harris como una potencial candidata a la presidencia, pero ahora no sé si te has fijado que en la opinión, en las redes sociales está habiendo como un empuje fuerte de la gente demócrata para apoyar a Kamala Harris, aún por encima de Newsom y Whitmer, que eran a quienes nosotros mencionábamos en el capítulo anterior. Sí, así es. Y The Economist saca unas ideas sobre quién puede ser el que puede sustituir a Biden. Y de hecho mencionan a Kamala Harris, obviamente, a algunos gobernadores que tienen mucha prominencia, a Pete Buttigieg, que él también estuvo muy presente y tiene mucha imagen que la ha diseminado por todos los medios. Y sí, de cualquier forma, Gavin Newsom y Gretchen Whitmer no han tenido todavía esa proyección nacional a través de los medios, no han estado tan presentes como lo hace Kamala Harris. Sin embargo, Kamala Harris también le falta un poco de proyección, y creo que en todo caso, pues a ella es a la que habría que prestarle más atención. Sin embargo, ninguno de estos que hemos estado mencionando estaría dispuesto a lanzarse y que Biden quede atrás. Yo creo que todo está en las manos de Biden, y pues lo que estamos viendo es que ellos no van a poder. Sí, no, a mí me parecería insólito que alguno de ellos, sobre todo en el caso de la vicepresidenta, lancen como este reto abierto a la candidatura de Biden, ¿no? Sino más bien tendría que venir de una renuncia de Biden a su candidatura, cosa que hoy en día parece poco probable por lo mismo, por las mismas declaraciones que ha hecho el presidente hasta hoy. Eso sin contar, pues, como ya decíamos, los donadores, los diferentes personajes que han pedido que Biden se baje de la carrera, ¿no? Y entonces tenemos que ver, primero que nada, qué sucede ahora en la convención republicana, que es, me parece, la próxima semana. Y recordemos que a Trump lo iban a dar la sentencia justo antes de la convención, y ahora resulta que por este asunto de la inmunidad, que es lo que vamos a hablar ahora, el juez mismo dijo que lo va a hacer hasta después de las convenciones. Entonces, pues igual no sabemos qué vaya a pasar. Por lo pronto, pues Trump parece llevar la delantera en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, no sé qué te parece si hablamos ahora de la inmunidad que le dio la Suprema Corte a Trump. En una decisión de la Suprema Corte, para contextualizar un poco antes de decir nosotros qué opinamos, se establece que un presidente en funciones es inmune a ser acusado por crímenes relacionados a estas mismas funciones. Esta decisión tiene un precedente, viene de 1970, cuando se protegió a Nixon de poder despedir a empleados libremente, o sea, hace unos 50 años, 50 y tantos años,
años esta decisión básicamente protegía a los presidentes de daños económicos, de este tipo de demandas civil lawsuits donde alguien en vez de ser culpable o no es liable o no liable, pero ahora la Suprema Corte expande esta decisión ya a un nivel a donde se protegen las acciones criminales que realicen los presidentes, en este caso claramente pensando en Trump, que estén al margen de sus funciones. Ellos mismos dijeron outer limit, o sea, cosas que no sean constitucionalmente el deber del presidente, pero que realice conectado a su trabajo en general. Esto significaría que Watergate, el escándalo tan famoso de los 70 con Nixon que acabó en su renuncia, sería legal hoy en día. Sí, es tremendo, porque incluso en lo que dijo Sonia Sotomayor, que es una de las juezas, en forma de dissent, o sea, estaba en contra de la resolución final, dijo, o sea, eso significa que si el presidente quiere mandar matar a su contrincante en las elecciones, lo puede hacer y no le va a pasar nada. Y eso es lo que preocupa mucho. A mí me gustaría nada más poner un poquito el contexto de cómo se formó Estados Unidos y por qué es importante las cosas que están pasando hoy en día. Cuando Estados Unidos se forma en el siglo XVIII, una de las cosas que querían ellos lograr es que no hubiera una especie de rey. Este rey que no tiene nunca un contrapeso, que nadie lo llama a cuentas. Por eso era esta idea de tener un Congreso, o sea, los tres poderes, un Congreso formado por dos cámaras, así como tener también un poder judicial y que el presidente estuviera acotado en todas sus cosas. Claro que pasó la historia, llegó también otro personaje que era Andrew Jackson, que le dio más poder al propio presidente, y después hubo otros casos donde el presidente fue ganando más y más poder. Pero bueno, hubo ya algunos impeachments, por ejemplo, en el caso de Andrew Johnson, también en el siglo XIX, a lo mejor no lo hubieran destituido de esta manera, o en el caso de Clinton, que tuvo también una destitución, o las dos destituciones que tuvo el propio Trump durante su mandato. Yo no sé si eso también hubiera sido diferente, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece que la Suprema Corte, con 3 de 9 jueces nombrados por el propio Trump, tal vez le están pagando a Trump un agradecimiento por haberlos nombrado. No lo sé, son especulaciones nuestras. Sin embargo, pues esto es lo que vemos hoy en día. Es peligrosísimo porque no se queda esto en hoy Trump, ¿no? O sea, Trump claramente es el ejemplo más cercano que tenemos porque, como sabemos, como ya hemos platicado varias veces en este programa, tiene ya varios juicios pendientes, mismos de los cuales, no de todos, pero de algunos, estaría protegido gracias a esta decisión. Pero, ¿qué se viene en el futuro? Porque, como bien dices, Estados Unidos se funda bajo esta idea de ningún hombre por encima de la ley, ¿no? Esto básicamente rompe con este orden político estadounidense que hemos tenido el 4 de julio de 1776. O sea, es algo completamente sin precedentes y yo creo, sí, la verdad creo que es algo muy peligroso. Muy peligroso. Sí es peligroso porque entonces lo que se ve aquí mermado es tanto la república como la propia democracia. Entonces cualquiera puede llegar a hacer lo que quiera. Y bueno, obviamente esta resolución, lo que sucedería es que si Biden se llegara a quedar, también le aplica a él, ¿no? Y entonces también podría hacer lo que él quisiera. O para los próximos presidentes, porque es una resolución de la Suprema Corte. Tendremos que ver qué pasa. Yo creo, como bien decimos, que Trump llega a tener un segundo término. Esto es algo que él puede explotar, que puede aprovechar plenamente para, pues sí, hacer básicamente lo que él quiera, ¿no? O sea, si puedes relacionar algo a las funciones o a los márgenes de las funciones del presidente, pues ¿dónde uno dibuja la línea, ¿no? Porque además esto no es una sentencia, digamos, de la Suprema Corte que sea completamente clara, objetiva y que tenga límites marcados, sino todo lo contrario, es algo bastante ambiguo. Entonces, ¿dónde uno dibuja la línea de lo que son los márgenes de las funciones presidenciales? Sí, y esto simple y sencillamente va a dar paso a abusos de poder. Sí, sin duda. Muy bien, bueno, ¿qué te parece si hablamos también de lo que está pasando en otro lado del mundo, que es particularmente en el Reino Unido, acerca de las elecciones y cómo esto puede afectar a las propias elecciones de Estados Unidos y lo que viene, ¿no? Me gustaría nada más poner en contexto, y eso es lo que estábamos hablando. En 2016, cuando Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, ese fue el año en que se votó en la Gran Bretaña para pasar el Brexit.
y ese año ganó esa votación. Obviamente sabemos que mucha gente no sabía de qué se trataba el Brexit y votaron como por un cambio, y sin embargo, bueno, se quedaron los conservadores en el poder por otros años más, y además les tomó mucho concretar el Brexit. Sin embargo, Trump, que era un candidato en ese momento y después ya como presidente, estuvo apoyando toda la idea del Brexit. Y esto tiene que ver con su forma de pensar. Él está muy a favor de las negociaciones bilaterales. Él nunca está a favor de las negociaciones multilaterales. Y haber conservado al Reino Unido parte de la Unión Europea es que Trump seguía teniendo que negociar con la Unión Europea, con un grupo de países. Y Trump siempre ha preferido la relación bilateral porque es como ahorca a los países para que hagan lo que él quiera. Este es un tema muy importante porque además él tiene una relación cercana con el Reino Unido, tiene ahí también campos de golf y todo esto, ¿no? Así que en este caso vemos que acaba de ganar la izquierda. Y la izquierda, aunque se había pronunciado en regresar a la Unión Europea, en realidad el nuevo primer ministro, que creo que ya toma posesión pronto. Ya tomó posesión de él, ya es primer ministro. Okay. Sí. Ya es primer ministro. Él dice, no vamos a moverle al Brexit. Tomó tanto esfuerzo y tanto tiempo para salirse de la Unión Europea que, bueno, no es una de las prioridades en este momento de la izquierda. En realidad estamos hablando de centro-izquierda más que de izquierda, ¿no? Sí, bueno, nada más un poco para entrar más a detalle, el Partido Laborista, que como bien dice Raquel, es el partido de centro-izquierda, aplasta en las elecciones del Reino Unido, gana 412 asientos en el Parlamento, mucho más de los 356 o 66 creo que son para tener la mayoría absoluta. Entonces barren, el nuevo primer ministro Keir Starmer se llama, es sí una persona la verdad más moderada, y eso mismo los lleva a tener la posibilidad de conseguir resultados tan favorables en las elecciones, ¿no? Porque en las últimas elecciones, en 2019, en 2017, compitieron con Jeremy Corbyn al mando, Jeremy Corbyn siendo un personaje un poco más, más de izquierda, ¿no? Menos moderado, y no tuvieron buenos resultados, cosa que, bueno, llevó a años y años y años de gobiernos conservadores, y ahora voltea esta tendencia, tanto así que los conservadores pierden 252 asientos en el Parlamento. Hay algunos lugares que nunca habían sido laboristas o que nunca habían, ahí tienen un tercer partido que se llaman los Liberal Democrats, los liberales demócratas, que nunca habían dejado de ser conservadores y ahora pasan a manos de o el Partido Laborista o el Partido Demócrata Liberal. Por ejemplo, por primera vez desde 1860, creo que en Londres, ninguno de sus alcaldías, por hacer la equivalente con la Ciudad de México, tiene un representante conservador. Entonces, no solo fue una victoria, sino que yo creo que es algo bastante el nivel de apoyo que van a tener los laboristas para este siguiente término. Pues este es el caso entonces del Reino Unido, y sabemos que hay otras elecciones en Francia. Para cuando estamos grabando esto, pues seguramente ya hubo la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia, pero veremos qué es lo que sucede, porque a pesar de que estuviera ganando la derecha esta mayoría relativa en el Parlamento, no creo que se salieran de la Unión Europea, que si en caso de una presidencia de Trump, eso es lo que estaría buscando, tener países más separados de la Unión Europea con quien negociar individualmente. Pero lo interesante es que estos dos países son de los mejores y los más cercanos aliados a Estados Unidos. Sí, claro, bueno, aliados históricos, ¿no? Y definitivamente podemos prever que en caso de que ganara Biden, seguramente conservaría muy buenas relaciones con el gobierno británico de Keir Starmer. Probablemente no el caso de Trump, o sea, probablemente por la ideología de Keir Starmer. De hecho, su primer acto en el gobierno fue repeler una política antimigratoria que había asumido el gobierno de Rishi Sunak, el pasado primer ministro conservador. Entonces, ideológicamente están más alineados Keir Starmer y Biden que Keir Starmer y Trump. Claro, porque son alianzas ideológicas. Bueno, pues son cosas de las que vamos a estar muy al pendiente, tanto de la convención republicana como de qué sucede en las elecciones en Francia. Estaremos muy al pendiente de los discursos del primer ministro del Reino Unido. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, y en los controles técnicos y la creación musical, Miguel Rubiano, y en la producción, Raquel y Mauricio. Y nos vemos el próximo capítulo donde estaremos hablando de Estados Unidos. Muchas gracias.